Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y hoy con el versículo 22 de nuestro estudio bíblico. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. En primer lugar, miramos nuestro contexto narrativo, es decir, este versículo. ¿Qué función está ejerciendo dentro de la gran narración del capítulo 6? Porque Ñandeña imagina con el versículo 22. En primer lugar, aparece esa palabra al día siguiente. Entonces el evangelista vuelve la mirada hacia la multitud. Cuando mañana Shahina, después de esa escena íntima de los discípulos en el mar. Acuerdo que lleva obrasea y cuajina hasta que Jesús viene caminando sobre el agua y, bueno, aquí ellos, lambano ya de lo reciben a la barca o por lo menos le hacen la propuesta y en la medida en que peñan de Yara, hoy, ¿qué lleva ya de Becuera? Llegan, dice, enseguida llegan al destino. Que significa la tierra firme, seguridad, en la medida en que Ñande Yara, hoy meñan de Abitebe lleva, nosotros llegamos al lugar seguro. El mar quiere decir inseguridad, la tierra firme quiere decir seguridad. Entonces este relato regresa al grupo que había comido los panes y quería hacer rey a Jesús. Ya llegó multitud, vea. Como me upa mañana de otras cosas y no ya puedo como un paréntesis. Jaco anga ñande weru yeg. Ñande weru mandu ayeg. Na ave venina la multitud. Con ave o caru acue, con ave huma tamba acue lleva acuera hoyo hoguri peñan de yara becueria ellos vendetta la rey. Porque de oremon garuta gratis. Porque en el fondo upea la acuera de caína. Con ese agua político la ñego tenea, con ese agua rey la ñego tenea. Ñande mongarúa. Gratis, upeala oipotá. Entonces el evangelista de esta manera está construyendo una verdadera investigación narrativa. Observan que había, dice, una sola barca. La multitud se da cuenta que hay una sola barca. Entonces constata y ve que Jesús no había subido tampoco con los discípulos. Acuerdo de esa ponagui, la oyupipamajay, güey, los apóstoles, los amigos de Jesús, oyupimajay, güey, pero ya han dicho oyupi, güey, niegra. O esa, güey, mañana, güey, observa ponay, güey, constatan eso. Y comprueban que los discípulos partieron solos. La iglesia, la barca que parte sola, ojo, güey, se mete mar adentro. Ajá, ¿en dónde hoy? Esa
expresión griega que nosotros tenemos que dice sineiselsen, no entró con ellos. Oye, ella cuala ñande yaran doy quejahuejen doy yupiria lleva a la embarcación. Y por lo tanto, al no entrar con ellos, introducen una ausencia desconcertante. Oye, pues no calculáis, oye, pues no echáis, va a ir la icoagua, va a ir de yaran hoy en día buena. ¿Por qué esta barca está partiendo sola? ¿Por qué estos que son sus amigos, sus discípulos o sus apóstoles enviados por el Señor, por qué ellos están partiendo solos? Pero acuerda, observa, oye, esa veina de esa situación. Es una ausencia desconcertante, la falta de Jesús, la no presencia de Jesús con su grupo. Surge entonces una pregunta central: ¿qué ocurre cuando buscamos a Jesús únicamente desde los datos visibles y no desde el misterio de su persona? Vea preguntas yande lleva de un sentido también existencial nuestro. Va hoy lleva la pensamos. Ñande la añetete lleva ñajecabe ñande yarabe, pero solamente de los datos visibles. Porque Jesús visiblemente, Él no subió con esa comunidad. A ver, la mañana, ñande yara visiblemente no lo echáis. Hay ausencia entonces de Jesús en esa barca, en esa iglesia, en esa comunidad. De un aspecto histórico, la multitud representa al pueblo acostumbrado a seguir signos, líderes y expectativas mesiánicas. Siempre la multitud, queridos amigos, se mueve, y lastimosamente hasta yo diría, ¿verdad? La multitud se mueve normalmente detrás de signos, detrás de líderes y de expectativas de aquello que se le va prometiendo. Upebe Oro Zapucá y Pea que amó una gran multitud, ¿entienden? La multitud. Porque la multitud no tiene rostro. Da Hawái, ¿por qué? Porque los perros, ya añade, los perros, jamás violan los perros es toda la multitud. Puede ser cualquiera, como puede ser alguien también específico. Pero Upebe lo mitad, homo yapá lo mitad, o los perros, lo mitad, esa es la multitud. Sin rostro, sin figura, de Iguaymaba. El día anterior habían contemplado el milagro de los panes, ahora buscan una explicación. Oye, le quisieron luego ya ser rey, pero en Galilea del siglo I recordemos que un personaje como Jesús podía despertar rápidamente los movimientos populares. Es decir, si Jesús quería un movimiento, dale, ave ñañemoita, peyuque lo mitad, porque a la cuenta mongarú, cuanto ya por la milagro, podría haber hecho movimientos populares, especialmente en un ambiente de necesidad también económica y de tensión política, porque aquí había mucha tensión política también, ¿verdad? Por lo tanto, Juan muestra cómo una masa, es decir, esa multitud puede pasar de la euforia que tenían en el seguimiento de Jesucristo ahora al desconcierto, porque en tan pocas horas ellos ya no le ven a Jesús, lo quieren proclamar rey o cañillo y cuera, y ahora los discípulos se van y se van solos, de una euforia, de esa alegría que lo queríamos proclamar rey, con ñaimena ave desconcertado porque ya se venían de Yárabe. La historia humana confirma este fenómeno. Las personas siempre buscan certezas, pero se confunden cuando la realidad supera sus propios cálculos. Porque ñande ya hay potágina siempre, pea, pero me evacuece o continúa de la misma manera. Que continúe dando. Entonces, cuabó siempre la misma cosa. Pero en este caso, ellos están pidiendo, entre comillas, digamos, la vida gratis, ¿verdad? Los milagrerismos. Apeas yo que era importante ñande ya calcula a mí porque estaba eso y coa ñandere ya coye milagrerismo peñan de Yárabe. Las personas buscan certezas. Queremos esa certeza, eso que vos hiciste. Ella po llega ella po oré mara. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural, Yamañamí, entonces, ¿qué significa esto? Culturalmente, esta escena refleja una mentalidad basada siempre en lo visible. Ahí está. No le vieron a Jesús que Jesús haya subido a la barca. Todo es dentro de lo visible, dentro de lo sensible. Nos cuesta a nosotros dar pasos importantes de un sentido espiritual. Cristiano, la cristiana solamente de lo visible y solamente de lo tangible. Ciertamente que queda como relegado. Lo visible parece ser lo más importante. Barcas, orillas, movimientos y ausencias se convierten en pistas para interpretar los acontecimientos. Para interpretar los acontecimientos necesitamos de estos elementos. Necesitamos de algunas palabras clave: las orillas, las barcas, los movimientos y ausencias. Todo eso se convierte en pistas para interpretar lo que está sucediendo. Es decir, aquí Jesús no subió con ellos. Es la comunidad que está yendo sola. Es la iglesia, es la barca que camina sola en medio de las dificultades, el mar. En fin, todos estos simbolismos son muy importantes. En una sociedad sin medios de comunicación inmediatos, el desplazamiento físico de una persona era seguido con enorme atención. Y claro, en ese tiempo, queridos amigos, era no muy común, ¿verdad? No muy común todas estas cuestiones de los desplazamientos. Tenemos que ubicarnos hace más de 2000 años ayer. Y por lo tanto, tenemos que ver todo lo que era el desplazamiento. Todo era todavía incluso más peligroso, ¿verdad? No hay por ahí la motor, no hay por ahí entonces timón, todas esas cosas mecánica o eléctrica, o computarizado, mi barco no todo computarizado, movía ocue por ahí te lleva que la ande y que jaina. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, son muy interesantes. Por lo tanto, sociológicamente, dentro de esta comunidad, las multitudes reconstruyen relatos para explicar aquello que no comprenden. Acuerdan, no entendéis, y entonces comienzan, de novedad. En el fondo es eso. Y por lo tanto, cuando falta una pieza esencial, aparecen preguntas, rumores y deducciones. Como siempre, ¿verdad? La multitud aquí, cuando ellos no tienen esa pieza esencial, no tienen la respuesta sustancial, entonces aparecen las preguntas. Rumores. Rumores. Y también deducciones, porque ñandé, la ñajenduriré, etcétera, así ciertos elementos que vamos teniendo, entonces sacamos nuestras propias deducciones. Desde un aspecto antropológico, este versículo, que ya estamos en este versículo 22, al día siguiente, ¿verdad?, de esa gente que había quedado al otro lado del mar. Entonces, ¿qué hace este versículo? Este versículo lo que está haciendo es revelarnos la profunda tendencia humana, querer colocar a Dios dentro de nuestros propios esquemas. Entonces, ya observaña, mañana, la multitud, ya dijimos, es esa persona que todavía no está identificada con la multitud, porque la multitud, te venían de allá, y aquí está esa tendencia nuestra de querer colocar a Dios siempre dentro de nuestros propios esquemas.
En el fondo, Yeypuruse venían de Yararera, para nuestros fines. Por eso que yo siempre digo, queridos amigos, muchas veces hablamos de diezmo, que pega que amo, pero y la ñañea tanto de diezmo como tal, ¿verdad? Sino que hablamos muchas veces, y en su grupo son otros intereses, Entonces uno tiene que estar muy atento, pero no solamente con la cuestión económica, ¿verdad? Sino que todo lo que significa el Evangelio, la propagación de la fe, el camino y el seguimiento de Jesucristo, va mucho más allá, queridos amigos, de algunos simples intereses muy humanos que nosotros podemos tener. Queremos saber por dónde fue, con quién fue, cómo llegó, dónde está. Pero Jesús supera toda lógica basada únicamente en los cálculos humanos. ¿Dónde está? Etcétera. La búsqueda de la multitud no es falsa, pero todavía es incompleta. Es decir, que si la multitud es sin rostro, no es identificable, sin embargo no quiere decir que su búsqueda sea también una búsqueda vana. Al contrario, estos que son aún no identificables, no tienen rostro, no tienen identidad, justamente como dice el Papa, o decía el Papa Francisco, para poder devolverles el rostro de Cristo. Y por eso la búsqueda de la multitud no es falsa, no tiene rostro, pero no es falsa. Pero todavía es incompleta, porque en el momento que se encuentra con el Señor, ahí entonces van a completar su propia identidad. Por lo tanto, el texto nos invita a preguntarnos, ¿buscamos realmente a Dios porque queremos tener esa identidad? Primera pregunta más hoy. ¿O solamente intentamos controlar los movimientos de Dios para sentir seguridad? Pero en el fondo es para nosotros nomás, y buscar los movimientos que existen de búsqueda del Señor, pero para nuestra propia seguridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. La primera es epaurion, al día siguiente. Epaurion, al día siguiente. Esta palabra, epaurion, al día siguiente, significa ese después de, al día siguiente. Juan no indica solamente una referencia cronológica, atención, sino que es algo sucesivo, algo que viene después de epaurion. No indica solamente referencia de reloj, referencia cronológica, sino que marca el paso del milagro a la búsqueda. Atención, del milagro a la búsqueda, que podría ser una cosa interesante, lleva del milagro a la búsqueda, esta palabra, que quiere decir epaurion, al día siguiente. Y hay una búsqueda, ya acá que muy joven de Yara, de la emoción, es decir, en ese momento en que nos sentimos pero colmados por esa gracia, y díselo, todos comieron y quedaron satisfechos de ello. Entonces eso te da una emoción, pero de la emoción vamos ahora a la interpretación, porque acuerda como mañana ¿qué significa para nosotros? ¿Qué interpretación le damos? Del entusiasmo a la madurez de la fe.
mucho entusiasmo, porque Jesús multiplica, ¿verdad?, los panes. Pero esa multiplicación de los panes tiene que ser para nosotros una interpretación también de ese entusiasmo que tenemos que pasar a la madurez de la fe. La madurez de la fe es cuando vos entendés lo que está sucediendo. Por lo tanto, queridos amigos, ese Epaurion enseña que la verdadera fe se verifica después del milagro. Daiku akarupá, muchas gracias. Hace esa iman de viaja para imas. Yajapá, yandroga, shawaina, no. Sino que aquí el Epaurion, el después del milagro, después de que desaparezca toda emoción simplemente, es ahí donde va a entrar el aspecto de nuestra fe, ¿verdad? Ya aferrajan muesha, ya cuajan muesha, va a copeñan de yara lo hipotañan de Ewi, ¿verdad? Existe una auténtica espiritualidad del día siguiente, donde el corazón decide si busca realmente a Jesús, el día siguiente. ¿Por qué, queridos amigos, el día siguiente? Porque es ahí donde nosotros, después de haber aquilatado, después de que nosotros dejamos lleva todo ese movimiento, entonces al día siguiente, que quiere decir si realmente le buscamos a Jesús al día siguiente. Si realmente le buscamos a Jesús al día siguiente, tapa que está haciendo o que hizo un milagro para nosotros. Una segunda palabra clave es el famoso ochlos, que significa multitud. El ochlos quiere decir esa palabra que designa la reunión de personas y siempre alrededor de Jesús. En este versículo aparece observando, razonando y tratando de comprender su ausencia. Entonces, aquí aparece observando, ¿verdad? Y vuelve a razonar, tratando de comprender la ausencia de Jesús, la multitud. Se pone ahí y dice, bueno, va a verlo y coagina. O mañana, dos ya venían de ya. Entonces, oye, pues no razonar y procura también entender esa ausencia. Madre el de ya no imagina la hora de Peter. Exegéticamente, Juan distingue entre el seguir físicamente a Jesús, ya venían de ya conocer verdaderamente quién es, y cuamía lleva peñan de yara, evalo y cuame amaba vagina peñan de yara. Y así es que la multitud lo que puede experimentar es curiosidad, admiración, entusiasmo religioso, sin haber llegado todavía a la fe madura. Quiere decir que el ochlos, que quiere decir la multitud, está observando, mirando. Oñamindo ujina, hoy cuaseina, neina, doy que de veña, camina, lleva oñamindo, me catuve y que jamás ya pe, y ya pe tu peje coebe, va, el año de yara ya poa, lleva. Estar cerca de lo sagrado entonces no basta, es necesario permitir que Cristo transforme el corazón. Se dan cuenta, queridos amigos, porque ese cora hay indica tú la amañajina, pero mañana observando todo lo que sea, pero la andajeyairo peñan de yara hoy que veces vive, andajeyairo peñan de yara hoy que veces de cobe, entonces vamos a seguir de la misma manera siempre. Volvemos enseguida con mañana de yara en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. Aquí, queridos amigos, como enseñanza, en primer lugar, la prueba del día siguiente lleva. Aveña de ella es Shatrain. Va evalo y cotajina después de. El después de. La fe auténtica permanece incluso cuando desaparece la emoción del milagro. O vea la aña de ella ya sé. Porque esta aña de hoy debe ir la ojón de la milagro rapicueri. Lleva. Estas son todas influencias
sectarias, ¿verdad? De sectas, influencias protestantes. Todo es porque Dios, ¿entienden? Como, no sé, como si fuese que ahí está el poder, ¿entienden? Esta simbología, queridos amigos, lo más importante de la fe auténtica es que a pesar de que desaparece ya la emoción del milagro, de lo que Jesús puede hacer, nosotros entramos, entre comillas, a calcular fríamente calculado, ella la gente, fríamente calculado, de lo que sucedió aquello después del milagro. Por lo tanto, la multitud y el misterio es otra de las enseñanzas importantes. Hay una multitud y el misterio. Es posible buscar intensamente a Jesús y todavía no comprender la profundidad de su identidad. Por eso es que la multitud aquí y el misterio de no comprender todavía, ¿verdad? Entonces, es posible buscar intensamente a Jesús. Le estamos buscando a Jesús, pero no comprendemos que la profundidad de su identidad la vamos a encontrar ¿dónde? Y justamente en ese encuentro de recibirlo al Señor. No es una cuestión milagrera, simplemente. Hay una tercera enseñanza que es el deseo humano de controlar, porque el ser humano tiene e intenta reducir el misterio divino a explicaciones visibles para sentirse seguro. Peñan de siempre yajeca, en el sentido de buscar algo visible, ya poscomante anaya y ahí parece que recién nos sentimos seguros. O sea, toda esa presencia, el lambano, decíamos, el recibir a Cristo, recibir a Dios, muchas veces nosotros dejamos de lado. Y eso es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces el ser humano intenta reducir el misterio divino a explicaciones que nosotros vemos, ¿verdad? Tenemos que explicar a Yajiruí, explicarme si se puede entender. El misterio tiene que sorprendernos y el misterio va mucho más allá de una comprensión simplemente racional. Queridos amigos, una cuarta enseñanza, la intención de la búsqueda. No toda búsqueda religiosa nace de una fe madura. Algunas nacen del desconcierto o de la necesidad o la curiosidad. No toda búsqueda religiosa nace de una fe, no nace siempre de una fe madura. O sea, cuando nosotros buscamos a Dios es porque ya tenemos fe madura. Eso es lo normal, ya eso entre comillas. Porque yo ya he madurado en mi fe. Entonces, ¿qué hago? Si he madurado en mi fe, allí por acá vengan de ya, acá lleva para mi vida. Pero recordemos que una búsqueda religiosa, queridos amigos, no se da simplemente porque yo ya he llegado a una fe madura, sino que también se da ante el desconcierto, o ante una necesidad, o ante una curiosidad. Y una quinta enseñanza es que la verdadera comprensión de Cristo nos enseña que Cristo no puede conocerse únicamente siguiendo sus movimientos externos. A Cristo no le vamos a conocer solamente ahí por medio de la Biblia simplemente. No le vamos a conocer simplemente por la Sagrada Escritura, por la Biblia, sino que para conocer a Cristo hay algo más, queridos amigos. No es el conocimiento, sino que es sobre todo la experiencia, la vida, el corazón. Y esa es la verdadera comprensión de Cristo. El Evangelio mismo nos enseña que Cristo no puede conocerse únicamente siguiendo sus movimientos externos, etc. Sino que sobre todo entrando en el misterio profundo de su presencia. En la medida en que pero desde un camino espiritual, este es el Cristo en que nosotros confiamos. Este es el que llena nuestras expectativas. Es el misterio profundo de su presencia.
Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.